Los terribles secretos de la mujer del candil, historias escalofriantes de Guerrero Reveladas. La noche cubría el pequeño pueblo de Guerrero como una sombra temible, y los murmullos sobre la mujer del candil se entrelazaban con el viento, llevando consigo susurros de terror entre los vecinos. Dicen que aparece cuando la oscuridad se cierne, traicionera y fría. Clara, madre soltera de 32 años, sentía que esa figura vigilaba desde lejos, acechando. Cada noche, el sonido de los candiles parpadeantes resonaba en su mente como un eco distante, y la inquietud en su pecho crecía. Cuidado con los niños, ella los llevará, se escuchaba en susurros. Manuel, su pequeño hijo de 7 años, era su único motivo para levantarse cada mañana. Pero, cuando la bruma nocturna llegaba y las luces se apagaban, una niebla de terror la envolvía. Una noche, al regresar del taller de costura, encontró un sobre extraño tendido en su puerta. Temblorosa, lo abrió, descubriendo un mensaje que amenazaba con desnudarse ante sus ojos: tu pasado nunca se fue, Clara. Ella lo sabe. Su estómago se revolvía. Aquellos secretos familiares que había mantenido bajo llave, que pensaba olvidados, estaban resurgiendo. Un sudor frío recorrió su frente mientras la oscuridad parecía acercarse más fuerte, más real. Los candiles comenzaron a parpadear violentamente, como avisos de que algo oscuro se acercaba. Incapaz de ignorar la creciente presión de los oscuros secretos, salió de casa con su corazón martillando en su pecho. Caminó temerosa hacia la comisaría, buscando respuestas. Pero allí, encontró solo indiferencia. ¿La mujer del candil? Esos son historias para asustar a niños, se rieron los policías corruptos. Clara sintió que la traición de aquellos que debían protegerla la envolvía como una marea oscura, y volvió a su hogar con el miedo colándose en cada fibra de su ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Clara decidió que no iba a permitir que el miedo la dominara. Su búsqueda la llevó a cruzar caminos polvorientos, explorando leyendas viejas. Se escuchaban matracas y risas apagadas, ecos de aquellos que también habían sentido la presencia opresiva de la mujer del candil. Mientras intercambiaba historias con los demás, se dio cuenta de que ella no era la única acobardada por esa sombra. La figura parecía ser un reflejo de la pobreza y la vulnerabilidad, alimentándose de los temores de quienes no podían defenderse. Finalmente, comprendió que la mujer del candil no solo buscaba a los más desprotegidos, también quería destruir la frágil esperanza de su comunidad. Mientras sus pasos resonaban en las calles solitarias, un escalofrío la recorrió al pensar en su pequeño Manuel. ¿Y si era él el próximo objetivo? La mamá luchadora se preparó para enfrentar el oscuro enigma que la acechaba, justo cuando la luz de los candiles se extinguía de golpe, enviando una señal de que la noche estaba a punto de reclamar lo que le pertenece. Clara sabía que tendría que enfrentarse a la oscuridad más cruda, arriesgándolo todo por su hijo. Pero, ¿sería lo suficientemente valiente para proteger a Manuel de los secretos que acechaban en la noche? Clara se adentró en la noche en busca de respuestas, la bruma se arremolinaba en torno a ella como un manto oscuro. El frío calaba sus huesos, pero el calor de su amor por Manuel le daba fuerzas. Decidió visitar a la anciana Doña Rosa, conocida por sus sabidurías antiguas y sus extraños rituales, quienes aseguraban que ella había visto a la mujer del candil en múltiples ocasiones. Con pasos temblorosos, tocó la puerta del desvencijado hogar de la mujer. La anciana abrió con un crujido, una expresión de preocupación en su rostro como si esperara a Clara. Ven, ya te estaba esperando, dijo con voz rasposa, llevándola adentro, donde el olor a hierbas secas impregnaba el ambiente. La oscuridad tiene secretos que solo la luz puede revelar, le susurró mientras encendía una vela. Clara se sentó, observando el parpadeo de la llama. ¿Qué sabes de la mujer del candil?, preguntó, sus palabras llenas de desesperación.
Doña Rosa hizo una pausa, mirándola con ojos profundos, como si pudiera ver en su alma. Ella no es solo una figura. Es un eco de tu historia, Clara. La sombra que arrastra a los niños. Pero también es una manifestación de tus miedos, de tus secretos, explicó. Mientras hablaba, la anciana comenzó a revolver un antiguo cofre repleto de objetos extraños. Desde amuletos hasta fotos desgastadas, cada cosa parecía contar una historia de desgracias y pérdidas. Debes enfrentar lo que guardas dentro, dijo abruptamente. Si no lo haces, él vendrá por Manuel. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Pensó en las palabras escritas en el sobre. Su pasado nunca se había ido, al igual que las sombras de sus decisiones. La anciana, percibiendo la inquietud en su expresión, la golpeó con una revelación más. La mujer del candil no solo lleva a los niños, Clara. Ella recoge las almas que no han hecho la paz con su pasado. Una sombra pareció deslizarse frente a ellas, oscura y serpenteante, una presencia palpable en la habitación. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. En medio de su horror, recordó los viejos cuentos sobre la mujer, aquellos que hablaban de sacrificios y pactos. La anciana, con la voz temblorosa, pronunció: si deseas salvar a tu hijo, debes traer a la luz las verdades ocultas de tu familia que tanto temes. Cada destello revela un secreto, cada secreto un rostro. La lámpara titilante de la abuela pareció responder a sus palabras, lanzando sombras grotescas en las paredes. Clara sintió que los ecos de su pasado se manifestaban, reclamando atención. Antes de irse, Doña Rosa le ofreció un pequeño talismán. No olvides, este te protegerá siempre que estés dispuesta a enfrentar tus sombras. En ese momento, un grito desgarrador resonó en la distancia, un grito que le hizo temblar el corazón. Era Manuel. Frenéticamente, Clara salió corriendo de la casa, cada latido de su corazón retumbando en sus oídos. La bruma le cubría el rostro, y las sombras comenzaron a cobrar vida a su alrededor. Con cada paso que daba, la inquietud crecía, mientras el candil de la calle parpadeaba violentamente como si quisieran advertirle. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta. El aire estaba cargado con un silencio ominoso. El eco de la risa de Manuel sonaba como un canto lejano y burlón, un llamado que parecía divertirse con su angustia. Mientras entraba, la sensación de ser observada se hizo incontrolable, y otra vez, el frío caló hondo en su ser. Clara miró al helado pasillo, preguntándose si podía realmente enfrentarse a lo que la mujer del candil había planeado, lo que su oscuro legado había arrastrado desde su pasado. Con el talismán aferrado en su mano, Clara dio un paso adelante, determinada a descubrir lo que se escondía en la oscuridad. Pero antes de que pudiera avanzar, una figura se materializó ante ella, un rostro conocido envuelto en sombras. No puedes escapar de lo que eres, susurró la figura, y Clara se dio cuenta de que la verdad detrás de su pasado la estaba reclamando de nuevo. Su corazón golpeaba con fuerza. ¿Estaría lista para enfrentar la oscuridad de su historia y salvar a Manuel? La sombra se acercó lentamente, y Clara supo que el momento de la verdad había llegado. Pero, ¿qué secretos se revelarían en esa confrontación final? Clara sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La figura frente a ella se acercaba, la oscuridad parecía alimentarse de su miedo. El rostro tomó forma, al principio indistinto, pero luego se volvió familiar. Era su madre, pero en un estado que no había imaginado. Estaba pálida, con los ojos vacíos, como si las sombras de su pasado la consumieran. ¿Por qué viniste?, preguntó Clara, su voz temblaba. Las palabras brotaron como un susurro en medio del viento helado que corría por el pasillo. Porque nunca te he dejado, respondió la figura. Soy parte de tus miedos, de tus decisiones. La mujer del candil no se trata solo de mí. Se trata de ti, de lo que decidiste olvidar. El talismán en la mano de Clara comenzó a calentar, como si respondiera a la tensión de aquel instante. No. Yo no puedo ser parte de esto, afirmó, pero en su interior sabía que la verdad siempre había estado ahí, escondida en su corazón. Los escarceos de su niñez, las decisiones que tomaron sus padres, cada trauma que había tratado de borrar. Tu historia no puede seguir ignorándose, insistió su madre.
La mujer recogerá lo que no has enfrentado, y Manuel, él sufrirá las consecuencias. ¿Quieres perderlo también? La sombra del candil languidecía, proyectando figuras retorcidas en las paredes, como si contaran su propia historia de dolor. El eco de risas lejanas llenaba el aire, distorsionado, fabricando una atmósfera delirante de pánico. Manuel, gritó Clara, la voz se desgarraba al pronunciar el nombre. En ese momento, la sombra se desvaneció, dejando solo un espacio vacío, un eco interminable que la empujó hacia la incertidumbre. Ella sabía que debía entrar en la bruma de su pasado, aunque el terror la detuviera. De repente, una risa burlona estalló en la casa, resonando como campanas en medio de una tormenta. «Ven a jugar, mami», era Manuel, pero no sonaba como él. Había algo grotesco en esa voz, algo que proviene de lugares oscuros. Clara se aferró al talismán con fuerza, sintiendo que le daba valor, y siguió el sonido. Su corazón palpitaba rápido. La risa lo llevó hacia el patio trasero, donde la luna brillaba con un fulgor extraño. Las sombras bailaban en la luz, susurrando historias que Clara ya no podía ignorar. Al llegar, el patio estaba cubierto de hierros que brillaban con la luna, pero lo que realmente la paralizó fue ver a Manuel, de pie en el centro. Su niño hermoso, con un candil en la mano. Los ojos de Manuel eran de un negro profundo, como si estuvieran mirando hacia un abismo. «¿Por qué no me sigues, mami?» «Aquí hay más luz», dijo, pero su tono se tornó burlón, escalofriante. «La mujer me ha enseñado secretos que no conocías». El fondo del jardín se iluminó con una destellante luz amarilla que parecía provenir del candil, la misma luz que había visto en casa de Doña Rosa. Clara sintió que los secretos que había mantenido a raya estaban al borde de romperse, de salir a la superficie, dispuestos a devorarla. «No. No quiero escuchar más», gritó Clara, pero su voz se perdió en el aire crispado. La risa de Manuel se hizo más fuerte, reverberando en su mente. Clara sintió que la locura la envolvía, era como una niebla espesa destruyendo su cordura. Cuando abrió los ojos de nuevo, la figura de su madre estaba detrás de Manuel, esta vez sonriendo de una manera siniestra. «¿Estás lista para conocer la verdad? ¿Estás lista para enfrentar a la mujer del candil?» La nube de horror la abrazó y, en un instante, la figura de su madre se desvaneció, dejando un vacío más profundo. Clara dio un paso tembloroso hacia Manuel, buscando en sus ojos el niño que amaba, pero solo encontró oscuridad. Mientras la luz del candil crecía más intensa, la pregunta asomaba en su mente: ¿podría descubrir esos secretos y salvar a su hijo, o la verdad de su pasado la consumiría? El candil comenzó a vibrar, y entonces, como si el universo mismo lo decidiera, la risa se tornó en un grito desgarrador. Clara sintió su corazón detenerse. ¿Qué haría ahora? Se dio cuenta de que podía no haber vuelta atrás. Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si las sombras estuvieran tomando forma, ansiosas por devorar la luz que quedaba. Manuel, con su candil resplandeciente, se burlaba de ella. Aquellos ojos oscuros no eran los de su niño, eran dos pozos del horror, y Clara no sabía si podía soportar la verdad que se escondía detrás de esa risa perturbadora. «¿Qué secretos, Manuel?», le suplicó, su voz temblorosa casi ahogada por el eco de sus propios temores. «¿Qué te ha dicho la mujer del candil?». El niño giró el candil, y la luz bailó como un espectro en medio de la oscuridad. «Te ha dicho que los que olvidan, sufren y que tú has olvidado demasiado», dijo, su voz ampliándose como un trueno en la noche. La luz del candil se intensificó, revelando fragmentos de lo que había callado, imágenes sobre su infancia, momentos de felicidad que se quebraban en sombras de traumas olvidados. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la figura de su madre se materializó nuevamente en el fondo del jardín, su sonrisa se volvió más macabra. «Cada elección, cada silencio, graba un precio. Ahora, tu pequeño costará caro. No». Clara se agitaba, intentando aferrarse a la esperanza de que todo esto era un mal sueño. Manuel, dueño de la luz, la miraba con ese deseo cruel que nunca había visto en él. «¿Sabías que el candil revela lo que quieres ocultar? ¿Qué pasaría si la verdad del pasado regresara a buscarte, Clara?». La figura de su madre se disolvía en la niebla, dejando caer palabras como dagas.
Clara sintió que el candil ardía en su mano, cada vez más caliente, como si buscara escarbar su esencia. No puedo lidiar con esto, murmuró, sintiendo el peso de la desesperación. No solo había ocultado su dolor, también el de su familia, el monstruo cósmico que había engullido su historia. Se dio cuenta de que la mujer no era solo un ser de oscuridad, era el eco de sus elecciones, la consecuencia de su apatía. ¿Y si no sabes cómo enfrentarla? ¿Y si ella es más poderosa que tú? La voz de Manuel se convirtió en un susurro helado. Una madre que olvida no es más que sombra en la vida de su hijo. La mujer del candil lo sabe y no perdonará. El candil vibró ante la revelación, y Clara se sintió tragada por el horror de lo que había permitido que creciera en su vida. Su corazón latía con fuerza, pero aún así, la decisión se instaló en su pecho, debía encontrar el valor para enfrentar a la mujer del candil, o perdería a Manuel para siempre. De repente, la luz del candil se apagó de golpe, sumiendo el patio en una oscuridad profunda, ensordecedora. Clara sintió un golpe en el estómago, el vacío la rodeaba como un abrazo mortal. La risa de Manuel se desvaneció, pero había un sonido más aterrador que la seguía, un murmullo, una voz profunda que llamaba, primero desde lejos, luego más cerca. Clara. Clara, ven. Era la voz de su madre, pero hablaba desde más allá del abismo. Enfrenta lo que eres. Ven a buscarme. Con el corazón atronando, Clara dio un paso adelante. La niebla oscura comenzó a envolverse a su alrededor, como una sombra despiadada, y mientras lo hacía, la despreciable luz se filtró de nuevo a través de la bruma, revelando detalladamente formas en el fondo, contornos de lo que había temido. Pero en su mente, la pregunta creció, ¿era un llamado a la salvación o a la perdición? Un viento gélido sopló repentinamente, amenazando con barrerla. Clara luchó contra todo, buscando una salida, pero la red de recuerdos horribles la atrapaba. ¿Sería capaz de enfrentar a la mujer del candil y desterrar los demonios del pasado, o sería ella quien se convertiría en su próxima víctima? La respuesta parecía alejarse, y antes de que pudiese reaccionar, la voz se intensificó, resonando en su interior, la verdad duele, Clara. Estás a punto de descubrir lo mucho que puede romperte. La niebla se espesaba, como si el mismo aire respirara en circunstancias tenebrosas. Clara avanzó, el eco de sus pasos resonando sobre el suelo de ladrillos fríos, sintiendo como toda una vida de decisiones la seguía a cada instante. La voz de su madre, un eco susurrante que perforaba su mente como un clavo, la instaba a acercarse más. Clara, ven a buscarme. La voz parecía surgir de un lugar remoto, oscuro, donde lo tangible se desvanecía. Clara sintió una fuerza llamada desesperación que la empujaba a seguir, pero una chispa de resistencia ardía dentro de ella, sus latidos resonaban como campanas de advertencia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz perdiéndose en la densidad del aire. Sin respuesta, solo el silencio, lacerante y lleno de promesas ominosas. El candil en la mano de Manuel, su hijo, había desaparecido, y la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como si una marea oscura la consumiera lentamente. A lo lejos, Clara vio una figura aparecer entre las sombras, la mujer que siempre había temido. La mujer del candil, su rostro oculto bajo un manto donde se entrelazaban los recuerdos perdidos. Un par de ojos brillantes, como estrellas lejanas, la observaban con una mezcla de desafío y compasión que la inquietaba profundamente. Olvidaste la verdad, Clara, y ahora es tiempo de recordarla. ¿Qué verdad? Clara planteó, su voz quebrándose en el silencio escalofriante. Cada madre tiene un precio que pagar por sus decisiones. Cargas contigo sus miserias. La voz resonó, reverberando por el jardín como si las paredes mismas estuvieran llorando. La mujer del candil levantó una mano, y la luz comenzó a iluminar el campo, revelando escenas de su infancia, como fragmentos de un espejo roto. Clara vio a su madre, angustiada, las lágrimas surcando su rostro mientras la dejaba ir. Esa noche, se rompió algo en su interior, un hilo esencial que conectaba su esencia con la historia familiar. Un precio que nunca pagó. El rostro de su madre se desvaneció otra vez, dejándola temblando. No puedo cambiar lo que pasó. No, pero puedes enfrentar lo que dejaste atrás. La mujer avanzó, acercándose, su presencia se sentía como un frío nómico que helaba la sangre en sus venas.
Dame una parte de ti, Clara. Un fragmento de lo que olvidaste. A cambio, te devolveré a tu hijo. La idea la asfixiaba, la posibilidad de perder aún más la horrorizaba. Las imágenes destellaron, recortando fragmentos de un pasado no querido que se presentaban como víctimas de su memoria. Su familia rota, y la culpabilidad del peso de su silencio comenzaba a empujarla. No. No puedo. Clara titubeó, retrocediendo, pero el suelo parecía adherirse a sus pies, inmovilizándola. No puedo hacer esto. Si te aferras a tu dolor, siempre lo perderás todo. La mujer del candil extendió los brazos, como una invitación oscura al abismo que frenaba su aliento. Clara podía sentir su oscuro poder manifestándose, envolviendo todo a su alrededor en una vorágine de terror. Pero, ¿qué ocurre con Manuel? El terror la atenazó. ¿Qué pasará si me entrego? ¿Qué sucederá con él? Ese es el trato, Clara. ¿Qué vale más? ¿Tu alumna o tu verdad enterrada? La sombra aparentó una sonrisa, malévola. Un grito sordo rasgó la noche, y un relámpago iluminó el jardín por un momento. Clara sintió como si el tiempo se detuviera. Tenía que elegir. No podía permanecer en silencio. Dudar significaba perder. Pero al mismo tiempo, una parte de su ser se resistía a entregar su esencia en un trato demoníaco. No, gritó, con todas sus fuerzas, pero el sonido se ahogó en el viento. La esencia de aquel candil apagado estaba volviendo a cobrar vida, exigiendo su sacrificio, y en ese momento, sintió un tirón, algo en su interior, como un hilo desgastado que crujía a punto de romperse. ¿Estaba ella a punto de caer en la misma trampa que había preparado para los demás? Con los ojos fijos en la mujer del candil, a punto de tomar una decisión devastadora, la oscuridad parecía cobrar vida, serpenteando a su alrededor como si el mismo horror buscara atraparla en sus garras. ¿Qué eliges, Clara? ¿La luz o la oscuridad, el pasado o el futuro? El eco de la pregunta retumbó en su mente como el tamborileo de una tormenta que se aproxima. Enfrentarse a su historia, a la mujer del candil, sería el único modo de recuperar a su hijo, pero ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar? La elección debía hacerse. Pero antes de que Clara pudiera responder, el aire se entumeció y una risa profunda resonó en la vastedad del jardín, arrestando todos sus pensamientos. Tu decisión se acerca, y los ecos que la acompañan son profundos. Clara, ¿realmente sabes lo que estás por pedir? El jardín, antes tan familiar, ahora parecía un laberinto de sombras, donde cada una de ellas se burlaba de Clara. Su respiración se tornó entrecortada, y el frío la atravesaba como cuchillos helados. Las palabras de la mujer del candil resonaban en su mente como un repetido eco: la verdad por tu hijo. Clara titubeó mientras la risa siniestra se desvanecía, y en su interior la lucha se volvía un huracán entre la luz y la oscuridad. ¿Qué significaba entregar una parte de sí misma? Las historias susurradas sobre la mujer que reclamaba fragmentos de almas comenzaron a llenarle la cabeza. Sabía que otros habían caído en esa trampa, sumidos en un abismo del que nunca volvían. Sin embargo, su instinto maternal la empujaba a aceptar el trato. Lo haré, murmuró, pero su voz era un susurro, apenas audible. Sintió el peso de su decisión pesando como un yugo sobre sus hombros. La mujer del candil sonrió, un destello de triunfo brillando en sus ojos. No te apresures, Clara. La entrega no consiste solo en palabras. Con un gesto casi ritual, comenzó a dibujar círculos en el aire, murmurando palabras en un idioma olvidado. Los vientos a su alrededor se intensificaron, llevando consigo el eco de las vidas que habían sido devoradas por esas sombras. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Clara sintió como si le arrancaran el corazón. Manuel. Su voz se elevó en un grito desesperado, buscándolo entre la niebla. La imagen de su hijo la llenó de pánico, y ante ella se desplegó el horror de lo que podría suceder. ¿Ves? El tiempo se agota, y lo que amas está en peligro, dijo la mujer del candil con un tono burlón. El jardín se iluminó brevemente, como si las sombras se hubieran encendido por un instante, y Clara vio a Manuel, pequeño y desprotegido, atrapado en una esfera oscura. Su rostro reflejaba el terror y el anhelo. No.
Clara gritó, intentando avanzar, pero el suelo la clavaba, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurrando secretos que no quería escuchar. No puedo dejarlos a ustedes, simplemente no puedo perderlo. Hazlo, Clara. Hazlo y llévalo a casa, instó la mujer, con su voz más suave. Solo una parte de ti, una esencia. Tu historia no se apaga, se transforma. Las memorias comenzaban a aflorar, imágenes de su infancia, el amor de su madre y una lista interminable de arrepentimientos. Clara sintió una oleada de desesperación al pensar en todo lo que había perdido, y el remordimiento rasgaba su alma con garras afiladas. Las decisiones que había tomado, esas que la llevaron a este punto, brillaban intensas como estrellas en el cielo, recordándole que la culpa suele dejar cicatrices que nunca desaparecen. En ese instante, una voz temblorosa surgió del fondo de su conciencia. Era el eco de su madre, el amor que había dejado atrás. No lo hagas, Clara. No sacrifiques lo que eres. Un frío sudor comenzó a escurrir por su espalda. Debía actuar, pero la ansiedad la inmovilizaba. Si se entregaba, ¿quién sería después? ¿Qué quedaría de ella? ¿Qué eliges? La mujer del candil sonaba cada vez más impaciente. El sacrificio o el alivio, la verdad o la sombra. Las palabras rodaban como un tesoro maldito en su mente. Entonces, entendió. No se trata de dar parte de mí. Se trata de enfrentar lo que soy y proteger a quien amo. Clara cerró los ojos, en el instante en que su voz se alzó, el viento cesó y las sombras se hicieron eco de su determinación. No más. La bruma parecía responder, propiciando un silencio abrumador, pero cuando abrió los ojos, Manuel ya no estaba. La esfera oscura se había desvanecido, y la oscuridad se concentró en un punto justo frente a ella. Un estremecimiento la recorrió, presintiendo que lo peor estaba aún por llegar. La mujer del candil lanzó una mirada llena de ira, y las sombras comenzaron a cobrar vida. Entonces, si no te entregas, paga el precio de tu decisión. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La sombra se lanzó hacia ella, y en un destello de luz, la presión del aire la oprimió. Gritos resonaron en su cabeza, recuerdos de almas perdidas aferrándose a su esencia. Manuel, el pánico la dominó, así, Clara se dio cuenta de que había provocado una reacción devastadora. El futuro resultaba incierto, mientras la oscuridad se acercaba cada vez más, devorando su valentía. Justo cuando pensó que todo se había terminado, una risa burlona volvió a resonar, y el jardín se sumió en la penumbra. La pregunta retumbó en su mente, más aterradora que antes: ¿realmente sabes lo que estás por enfrentar? Y en ese instante, la realidad se fracturó, dejando a Clara atrapada en un abismo donde la luz nunca alcanzaría. El aire se grueso y denso, pesando sobre Clara como una losa de piedra. Las sombras la rodeaban, y su mente se fragmentaba bajo la presión de lo desconocido. Sentía que la oscuridad respiraba, y el susurro de la mujer del candil se convertía en un canto casi hipnótico. La verdad siempre tiene un precio. Con su corazón a 1000 por hora, Clara se dio cuenta de que su único refugio, su jardín, había mutado en un campo de batalla entre lo que era y lo que podría ser. Las sombras danzaban a su alrededor, y cada una de ellas parecía contar una historia de traición y desespero. ¿Dónde está Manuel?, preguntó con voz temblorosa, mientras sus ojos recorrían la penumbra, buscando el rastro de su hijo. Pero solo había silencio, un eco escalofriante que respondía a su angustia. Él es mío ya, Clara. Si no te entregas, su destino estará sellado, la advirtió la mujer del candil, sonriendo, sus dientes brillaban como estrellas en el abismo. La sombra pulsaba a su alrededor, como un monstruo hambriento esperando a ser alimentado. Los recuerdos de su hijo la invadieron. Las risas, los abrazos, los momentos de ternura. Todo eso se ahogaba en un mar de desesperación. No puedo perderlo, susurró, y el eco de su propio miedo la envolvió con un frío que le cortaba la respiración. Pero ¿a qué costo? Mi querida. La mujer avanzó, y sus ojos centelleaban con una luz oscura. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para salvarlo? Cada elección tiene su consecuencia. Y ya lo sabes.
Clara sintió que el suelo temblaba bajo su peso, una advertencia. La mirada de la mujer se hundía en su alma, y por un momento, todo su pasado volvió a ella, como un torrente descontrolado. Sus decisiones, sus fracasos, las calles empedradas que había recorrido dando la espalda a lo que realmente importaba. Dame autoridad, dame poder, las sombras susurraban, arrastrando palabras de incertidumbre. Clara resistía, unida a su dolor, y toda la lucha se concretaba en un instante en el que podía perderlo todo. Si no te entregas, perderás más que él, la mujer insistió, y Clara sintió que una parte de su humanidad comenzaba a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por el mismo abismo que intentaba evitar. No, eso no. No haré lo que pides. Con una determinación renovada, ella dio un paso hacia adelante, desafiando a la sombra que se aproximaba cada vez más. No importa cuánto duele, no me entregaré a ti. Pero las sombras se reían, burlándose de su resistencia, la risa resonó en su mente, y el pánico se apoderó de ella nuevamente. Cuando pensó que todo iba a estallar, la figura de Manuel apareció ante ella, envuelta en oscuridad. Mamá, su voz resonaba tan frágil, tan alejada. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su hijo luchaba por liberarse del yugo oscuro que lo mantenía cautivo. ¿Qué has hecho, Clara? La mujer rió, su voz una mezcla de alegría macabra. Esa es la verdadera esencia de la oscuridad. Te consume todo lo que amas. ¿Cuánto más estás dispuesta a sacrificar? Las sombras comenzaron a girar alrededor de Clara, atrapándola en un vórtice de miedo. Justo cuando la angustia parecía insuperable, un nuevo sonido irrumpió en el aire, un canto nostálgico, un canto que ella conocía. Era la voz de su madre. No dejes que te arrebaten lo que eres, resonó, como una luz en la penumbra. No. Mamá, ayúdame. Clara se lanzó hacia la imagen de su hijo mientras él desaparecía en la negrura. Estaba perdiendo el control y la desesperación se apoderaba de su ser. ¿Lo ves? La mujer sonrió, antes de volverse hacia el jardín, que ahora vibraba como un organismo vivo. Eres parte de este juego. Habrás de elegir. Clara sintió que el suelo crujía, como si las raíces mismas del jardín se retorcieran. La pregunta resonó nuevamente en su mente, drenando su resolución. ¿Qué estás dispuesta a entregar? Las sombras se acercaban, convirtiéndose en un abrazo mortal, cuando un último grito surgiendo del dolor recorrió el jardín. Mamá, la oscuridad se abalanzó sobre ella y el cielo se tornó rojo como la sangre, amenazando con tragarse todo a su paso. Y cuando el silencio llegó, Clara supo que la batalla apenas comenzaba. Así que el sacrificio o la sombra, Clara, ese rugido resultó en un eco lleno de sombras. ¿Podría enfrentarse a la verdad que acechaba, o se perdería ella misma en el abismo? Se sintió que la respuesta estaba a punto de revelarse, pero el jardín se oscureció aún más, preparándola para lo peor. Clara se encontró atrapada en la penumbra, el aire helado presionando su pecho como un ladrillo. La risa burlona de la mujer del candil reverberaba entre los árboles, y la desesperación apuñalaba su corazón como un cuchillo afilado. La figura de su hijo, Manuel, seguía desapareciendo poco a poco, y cada segundo que pasaba era como un ladrillo que caía en su estómago. Las sombras latían, revoloteando a su alrededor como pájaros de mal agüero. Clara sintió que su mente se tambaleaba frente a la posibilidad de perder a Manuel. Su propia luz interior se atenuaba y le susurraba que la oscuridad podía llevarse todo lo que amaba. Aún puede salvarlo, dijo la mujer, acercándose peligrosamente. Cada paso que daba parecía hacer que el jardín se llenara de un resplandor macabro, una mezcla de luces fantasmas y sombras malignas que se retorcían como serpientes. Solo necesitas hacer una elección, no te voy a escuchar. Clara gritó, su voz resonando en el aire frío. Él es mi hijo. No voy a ceder ante ti. La mujer sonrió, su rostro iluminándose con una dicha retorcida, como si su dolor le diera fuerza. Eso es lo que piensas. Pero, Clara, todas las decisiones tienen un precio. Deberás estar dispuesta a sacrificar más de lo que imaginas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La embriagadora oscuridad aumentaba, como si se preparara para devorarla. Sal de aquí, déjanos en paz. Al instante, la risa se detuvo.
De las sombras emergió una figura, la de un hombre que una vez había conocido. Se trataba de Julián, un viejo amigo que había desaparecido años antes. Su rostro mostraba cansancio y desesperación, y sus ojos reflejaban un vacío que atravesaba el alma. Clara, susurró Julián, como un lamento. No caigas en su trampa. Esta mujer no es lo que parece. ¿Qué te ha hecho?, preguntó, sintiendo una punzada de pena por el amigo que había perdido. Ella se alimenta del sufrimiento. Te prometió cosas, pero solo hay dolor en ese camino. No dejes que te manipule. La mujer del candil se rió de nuevo, esta vez con furia. Basta de interrupciones. Lo que ofrezco es poder, Clara. Tu anhelo es profundo, y ella te distrae del camino. Lo que ofrezco podría liberarte, y a tu hijo era posible que, en su desesperación, hubiera olvidado lo que verdaderamente significaba el amor. Las palabras de Julián resonaban como campanas en un templo vacío. Lo siento, Julián, pero no puedo dejar a mi hijo en manos de este terror. Es lo que ella quiere, Clara. Tú misma te despojas de tu humanidad, no caigas en el juego. Las voces crecieron, y de nuevo los ecos de risas y llantos se entrelazaron, creando una sinfonía desgarradora. Clara sentía su esencia desvanecerse, como si las sombras se estuvieran tragando su luz poco a poco. Basta, gritó, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. No permitiré que esto me consuma. Manuel me necesita, y yo no me rendiré. La mujer avanzó, un destello de furia en su mirada. ¿Qué chaleco pondrás en balanza, Clara? ¿Cederás una parte de ti? ¿O dejarás que lo pierdas todo? El jardín tembló una vez más. Clara vio cómo las sombras se acercaban, su ser casi estallando de ansiedad. No puedo permitir esto, se dijo a sí misma. Entonces vive con esa ignorancia, respondió la mujer, ahora casi a su lado. Pero ten cuidado, tu determinación puede costar más de lo que sueles pensar y ya está en juego tu alma. Las raíces del jardín comenzaron a retorcerse, como si quisieran atraparla. Clara se dio cuenta de que cada paso que daba estaba pesando más, y en su mente se dibujaban imágenes, risas pasadas, suaves abrazos, la calidez de su hijo. Si me llevo esto, yo protegeré a Manuel. Él vencerá. No me detendré. Con cada afirmación de su valor, las sombras retrocedieron un poco, titubeando. La mujer observó con furia contenida y Clara sintió que, por primera vez, estaba desestabilizando el juego. No permitiré que selecciones el sacrificio. La oscuridad puede temer y quizás sea solo el comienzo. Un grito desgarrador resonó en el aire, y Clara supo que debía hacer algo. Ahora, actuar antes de que todo se desmoronara. Sin tiempo que perder. Con un impulso desesperado, se dirigió hacia donde había visto a Manuel desaparecer, pero la negrura se cernía sobre ella, pulsando con fuerza, y cuando extendió la mano para tocar la sombra de su hijo, la verdad finalmente se reveló. La búsqueda de Clara solo había comenzado, y lo que encontraría podría devastar todo lo que conocía. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿Qué secretos acechaban en el corazón de la mujer del candil? Clara sintió una sacudida helada recorrer su columna cuando su mano, atrapada entre la penumbra, se encontró con una superficie fría y delgada. Era la sombra de Manuel, pero a medida que su dedo se deslizaba, la sensación se tornó cada vez más repulsiva, como si estuviera atravesando una cortina de pesadilla. Manuel, gritó, pero su voz se ahogó en el abismo. El eco de su propio llanto reverberó a su alrededor. A su lado, la mujer del candil se erguía como una torre oscura, su sonrisa grotesca contagiando el miedo. ¿Ves, Clara? El amor es un vínculo frágil, y se deshace en un instante. El jardín parecía moverse, respirando en un ritmo irregular, como si estuviera vivo, considerando cada palabra que decían. Clara dio un paso hacia adelante, pero las sombras la atraparon, tirando de su ropa como 1000 dedos ansiosos. Déjame ir, exigió, luchando contra el tirón helado que la mantenía prisionera. Lo que quieres está a un paso de distancia, pero debes ser capaz de renunciar a algo más. La mujer sostuvo el candil con intensidad, y las llamas dentro de él comenzaron a chispear violentamente, proyectando luces ondulantes que se retorcían como serpientes en un baile macabro.
Nada de lo que ofreces me interesa, respondió Clara, aunque su voz temblaba. En su mente, la imagen de Manuel continuaba apareciendo, su pequeño rostro tiñéndose de angustia. Un parpadeo y se desvanecía. Eres testaruda, pero eso no me sorprende. La madre siempre se aferra al hilo de esperanza. La mujer se inclinó, acercándose más a Clara, su aliento gélido acariciando su piel. Pero en este juego, Clara, la esperanza es un lujo que puedes perder. Con un grito ahogado, Clara se arrastró por el suelo cubierto de hojas secas, buscando el área donde había visto la sombra de Manuel. Sabía que él estaba ahí, atrapado entre las líneas de este horror. Cada esfuerzo que hacía por despejar las sombras parecía multiplicar su opresión, como si el aire mismo se volviera más denso. Las raíces a su alrededor comenzaron a vibrar, y Clara sintió que la tierra misma se convertía en su enemiga. Las sombras se elevaban, formando figuras retorcidas que parecían reírse de su desesperación. ¿Crees que puedes salvarlo sin sacrificar nada? Él necesita de ti, y tú lo sabes. Mientras trataba de zafarse, su mirada se encontró con Julián nuevamente. Clara, recobra la fe en ti misma. No dejes que te engañe. Recuerda que tu amor es más poderoso que lo que ella ofrece. Sus palabras alcanzaron a Clara como un soplo de viento fresco en medio de la tormenta. Dame fuerza, murmuró, recordando los momentos compartidos con Manuel. No me rendiré, no hoy. Con feroz determinación, extendió su mano hacia el candil. Al tocar el metal frío, una imagen se proyectó en su mente, la risa infantil de Manuel, sus juegos, sus abrazos. La luz del candil comenzó a parpadear, y con cada latido, las sombras retrocedían, como si temieran la pureza de su amor. Eso es, susurró la mujer, la risa conteniendo un hilo de furia. Esa pasión puede encender tu destino. ¿Pero a qué precio, Clara? El jardín estalló en un oscuro remolino, los ecos de lo que parecía una tormenta resonando en cada dirección. Tienes que decidir, bramó la mujer, su voz adquiriendo un tono casi amenazador. ¿Cuánto valen tus sueños? De repente, el suelo bajo sus pies se resquebrajó, y Clara cayó en un abismo oscuro, mientras las risas se convertían en gritos de terror. Su corazón golpeaba con fuerza, y cada susurro de su hijo resonaba en su mente como un eco pronunciado. Manuel volvió a gritar, buscando desesperadamente alrededor de la oscuridad que la había devorado. Y allí, entre las sombras titilantes, vislumbró una luz familiar. ¿Era realmente la salida del laberinto? ¿O solo otra ilusión tejida por la mujer del candil? Mientras se acercaba, la intensidad de la luz aumentaba, prometiendo respuestas pero también desvelando un secreto aterrador. El eco de un antiguo grito resonó, y en un instante, Clara comprendió que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida. Para siempre. Clara sintió que la luz era un faro en medio de la tempestad. Con cada paso, el eco de su desesperación resonaba a su alrededor. Manuel, gritó, sus palabras eran un rayo de esperanza que atravesaba la oscuridad. Sabía que debía enfrentarse a la mujer del candil una vez más, para salvar a su hijo. La sombra tomó forma delante de ella, más imponente que nunca. ¿Crees que la luz puede salvarte, Clara? Esta es nuestra lucha, el destino ha decidido tu camino, susurró con voz helada. La intensidad de su mirada desnudaba todos los secretos que Clara había estado tratando de olvidar. Yo no tengo miedo de ti, respondió Clara, su voz sonando firme aunque su corazón palpitaba descontrolado. Era hora de confrontar lo que la había mantenido cautiva tanto tiempo, el peso de su pasado. Mientras la luz se filtraba, revelando fragmentos de recuerdos perdidos, Clara vio escenas de su infancia, momentos felices y otros de dolor indescriptible. La imagen de su madre, ensombrecida por el sufrimiento, brillaba con fuerza y llenaba su pecho con un dolor que nunca había procesado. Esa mujer que ves, eres tú misma, declaró la mujer del candil, con una sonrisita maliciosa. Tus miedos. Tus heridas. Ahora, ¿estás dispuesta a entregármelos a cambio de tu hijo? Clara sintió la verdad de sus palabras. La sombra era un reflejo de su propia impotencia, de las decisiones que la habían llevado a enfrentar esta oscuridad. No te entregaré nada, porque ya no soy la misma. Mis miedos no me controlan más, declaró,
con fuerza brotando de su interior. Un temblor recorrió el jardín como si la tierra escuchara. Clara sintió que el candil en su mano le devolvía esa antigua valentía, y con toda su determinación, se lanzó hacia la luz. Manuel, ven a mí. Al abrirse un camino iluminado, vio a su hijo allí, atrapado en un torbellino de sombras. Los ojos de Manuel estaban llenos de terror, pero Clara vio algo más, un destello de esperanza. Sin vacilar, extendió su brazo hacia él. Agárrate de mi mano, hijo. Mamá. Manuel corrió hacia el resplandor, y Clara sintió que su corazón colapsaba de alivio al verlo acercarse. La luz los rodeó, y en ese momento, Clara entendió que su amor tiene poder, mucho más que las sombras que la habían asediado. La mujer del candil retrocedió, enfurecida. No puedes escapar, gritó, pero Clara sonreía, una sonrisa llena de amor y liberación. El candil resplandecía con fuerza, iluminando todas las esquinas sombrías del jardín. Esta no es solo mi lucha. Es por todos los que han sido atrapados por tu oscuridad, afirmó Clara, su voz resonando con la firmeza de una madre que no permitiría que su hijo sufriera más. Ya no tengo miedo, la sombra se convulsionó, gritos resonando en la bruma. Tienes que pagar un precio, Clara. ¿Qué elegirá la luz por la oscuridad? Nada, exclamó Clara mientras envolvía a Manuel en sus brazos, sintiendo su calor, su vida. No tengo nada que ofrecerte porque ya he enfrentado mi pasado. Un estallido como un trueno retumbó, y la oscuridad comenzó a desvanecerse, llevándose los ecos de sufrimiento y temores. El jardín, antes tan aterrador, se iluminaba con destellos de esperanza. La figura de la mujer del candil se desvanecía, su risa se desdibujaba entre los ecos del pasado. Clara y Manuel estaban libres. Clara sintió que las cadenas que la habían mantenido cautiva se rompían. En ese instante, comprendió que los secretos no compartidos, el dolor no resuelto no tenía poder sobre ella. Juntos, siempre seremos más fuertes, susurró a Manuel, quien la miraba con ojos llenos de amor. Mientras la luz se expandía, Clara supo que podía seguir adelante. Había enfrentado sus miedos y se había asentado en la verdad de su historia, ya no había sombras que la persiguieran. Separar el pasado de la mujer que quería ser era un camino de sanación. Los murmullos del pueblo se disiparon. Las risas de niños comenzaron a resonar nuevamente en las calles de Guerrero, revelando lo que una vez había estado perdido. Clara abrazó a Manuel con un fuerte amor. Era hora de reconstruir, juntos, el futuro que merecían. Enfrentar la oscuridad había sido su prueba más grande, pero Clara había descubierto su fortaleza interna. La mujer del candil ya no representaba un temor, sino un recordatorio de su viaje hacia la libertad. No más secretos, prometió Clara. Solo amor. Y con eso, la luz de un nuevo día iluminaba el pueblo una vez más. Ahora, amigos, es vuestro momento de actuar. Suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.